Y tenemos en línea a un querido amigo que tenemos discusiones futbolísticas generalmente. Él es hincha independiente, es Damián Dipache. Hola Damián, ¿cómo estás? Gaby Sol te saluda. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, yo sorprendido. ¿Por qué? Porque en términos económicos nunca vi un equipo que quiera asimilarse al Ajax de Holanda y que intente hacer goles como el Ajax de Holanda para vender la camiseta del Ajax de Holanda y no de Argentino Junior. Es una cosa increíble esto. Bien, muy bien lo que decís, está muy bien. Más allá de estas cosas chicanas que traes acá a la mesa, no te llamé para hablar de fútbol, Damián querido, sino para hablar de economía. Yo sé que vos todo el día lo haces y generalmente cobrás por hacerlo, así que te agradecemos que lo hagas de onda conmigo. Y bien, Damián, bueno, varios temas. En principio lo que te quiero preguntar es cómo se va a resolver este aumento de combustibles en lo que tiene que ver con la economía, dado que sabemos que Caputo lo que intenta es pisar todos estos costos para no alimentar la inflación. Entonces esto tarde o temprano se traslada y cada vez va a ser mayor, ¿no? Si ya aumentó el mes pasado el índice inflacionario, ahora con esto más las tarifas que se vienen, ¿cómo va a ser? Bueno, el combustible aumenta por 4 variables. Suba el tipo de cambio oficial mayorista, suba el precio del petróleo o precio del bioetanol, que también se mezcla con el combustible tradicional, y por variación de precios en la economía. El gobierno sube 3%, ¿no? Los combustibles, que más o menos mantiene el precio del combustible y el gasoil en $1. El combustible nafta, ¿no? Gasoil que utilizan para transporte de carga. Sí, nafta super. Exactamente. Cada vez que aumenta el precio de combustible, mañana el transporte de carga obviamente deriva ese precio. Estoy más preocupado, escuchá lo que te digo, sí, por el paro de la Federación de Trabajadores Petroleros que por el aumento del combustible. Y te explico por qué. A ver. Porque a partir del día de la fecha hay paro por tiempo indeterminado que determinó la Federación por el pago de impuestos a las ganancias. Es decir, más o menos el sector involucra en refinerías, que es el primer proceso que le hace al petróleo para efectivamente refinarlo y que llegue después luego a través de distribuidoras a las estaciones de servicio. El primer eslabón está de paro en tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque comienzan a pagar el famoso impuesto a las ganancias. Y obviamente son salarios altos los de los petroleros. Y eso sí me preocupa, Gaby. ¿Por qué? Porque hasta ahora hay stock. Pero si este paro es por tiempo indeterminado, el impuesto a las ganancias es ley, es irreversible, no hay posibilidad de solución alguna. Se sancionó el Congreso de la Nación Argentina y solamente es ponerle una estampita a algún fallo de la justicia que se ha dado, por ejemplo, en el caso de ATE, que lo reclamó ante la justicia, y hay un antecedente para el personal de la salud. Pero si no hay esa situación, vamos a estar complicado con el stock de nafta y gasoil en estaciones de servicio. ¿Eso qué tiempo puede ocurrir? Digamos, vos dijiste recién, todavía hay stock. ¿Cuánto puede aguantar el stock si esto se da como vos lo decís? Bueno, ¿qué pasa? No va a ser inmediato las 42 horas. Por eso, ¿no? Te pregunto. Desgraciadamente, nosotros como agente económico somos racionales. Y esta nota es perjudicial al tema. ¿Por qué? Porque el argentino tiene una psicosis rara. Aumenta 3% la nafta y ayer había cola por 3%, que no hace una gran diferencia, pero es de cola, ¿viste? Porque mañana aumenta la nafta. Sí, son con suerte 1.000 pesos, un tanque lleno. Claro, exactamente. No es tanta la diferencia como para hacer una cola de 3 cuadras. No, o sea, el tiempo que perdés no vale la plata que te ahorras. Exactamente. Ahora, si pasan 3-4 días y este paro sigue, ¿qué va a empezar a hacer la gente? Che, como probablemente el stock se consuma, yo me adelanto. Claro. Haga la carga, entonces eso va a ser justamente perjudicial. Sí, te entiendo. Para las estaciones de servicio que no van a tener recomposición de ese stock. Claro, es la profecía autocumplida, es decir, puede llegar a escasear la nafta, entonces todo el mundo sale a buscar nafta, con lo cual finalmente escasea. Escasea la nafta, exactamente. Entonces, a mí me preocupa mucho ese tema, porque no es solamente, no estoy pensando en nosotros que usemos el auto particular, sino efectivamente en transporte de carga de muchas localidades del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, o incluso aeropuertos, ¿no? Que se pueden llegar a paralizar porque no tienen recarga de ese stock. Ahora, no puede, por ejemplo, ocurrir lo que ocurrió el año pasado. ¿Te acordás que a Massa le hicieron algo parecido?
y en un momento se amenazó con aplicar la ley de abastecimiento. El tema es que este gobierno la derogó, entonces no puede aplicar ninguna ley. No, no. Incluso lo que puede llegar a haber es por ahí hasta negociación con la empresa petrolera, decir, che, bueno, mira, yo no te puedo solucionar el problema de impuesto a las ganancias porque es ley, pero bueno, lleguemos a algún tipo de acuerdo, pero está la predisposición de la empresa. La otra situación se resolvería recién esto parcialmente en un mes y medio. ¿Por qué? Y esto hablo para todos los oyentes que nos están escuchando. Impuesto a las ganancias, la realidad quedó con topes muy bajos, porque hoy 1.800.000 pesos para un soltero, 2.300.000 para una familia tipo. Sí. No sos rico, la verdad, Gaby, no sos rico. No, claro, pero lo raro es también, Damián, es que este gobierno, primero, el actual presidente votó la quita del impuesto a las ganancias. Y por otro lado, asumió, tras un discurso de yo voy a eliminar los impuestos y me corto un brazo si pongo un impuesto, si lo aumento. Entonces hay cierto desamor de muchos electores, seguramente esos petroleros que ahora no quieren que le cobren los impuestos, lo han votado a Milei. Probablemente, y es más, una situación es cuando efectivamente ves la situación de afuera, uno es cuando necesitas ese recurso, que es lo que le pasó a Milei para tener el superávit fiscal, y para, ojo, también como se le recae con Milei, Gaby, le digo, con 17 de 23 provincias que votaron este impuesto a mano alzada en octubre del año pasado, y ahora perdían la reversión. Claro. Seamos justos con todos, ¿eh? Sí. Entonces, efectivamente, ahora le termina danificando al trabajador porque ese impuesto no se ajustó durante estos 6 meses de debate, y sí se ajustaría en el mes de septiembre. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Pues ya estamos en agosto. Sí. El impuesto, el tope, el mínimo no imponible se aumenta por la inflación. Ajuste trimestral de inflación de junio, julio y el mes presente agosto. Con esa inflación acumulada, ese índice se utiliza para actualizar este mínimo no imponible de 1.800.000 a 2.340.000 pesos para familia. Pero bueno, los petroleros, no, ni nosotros ni los petroleros van a esperar ese mes y medio, quieren resolución inmediata, ¿no? Lógico. Entonces eso es más preocupante que el aumento por lo que vos estás definiendo. Mientras tanto te pregunto, ¿cómo va a impactar las tarifas? Porque todo lo que estoy leyendo acerca de tarifas es realmente me tiene preocupado de verdad. Estamos hablando de aumentos del 1.200%. ¿Esto va a ser así? Vos que tenés información más certera que yo. Los aumentos, las correcciones de tarifa, por ejemplo, en energía eléctrica y gas, efectivamente vienen siendo importantes, sobre todo en el segmento medio de la población, porque el segmento más alto casi te diría que está pagando tarifa plena. ¿Qué es lo que le está pasando a la clase media en Argentina, Gaby? Argentina viene teniendo un problema de ingreso hace mucho tiempo. Sí. Producto de una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda y producto de una economía que no crece y que no puede distribuir aquello que no produce previamente. Para una clase media no solamente está afectada por el servicio público, sino también por la corrección de servicios privados. Ejemplo. Prepagas, escuelas. Exactamente, y no es lo mismo una familia que tiene medicina prepaga y colegio privado que una que accede al hospital público o a la medicina o al colegio público, a la escuela pública. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, la clase media, que efectivamente tiene esos dos sectores privados, más el aumento de luz, más el aumento de agua, más aumento de gas, más aumento de energía eléctrica, más aumento de comunicaciones, bueno, está quedando descalzada. Por eso, cuando vos ves la variación salarial, viste que la variación salarial efectivamente, medido por el INDEC, a partir de abril le comenzó a ganar en inflación promedio. Pero la inflación promedio que se mide en la economía, que está bienvenida, no es la inflación promedio de tu bolsillo o mi bolsillo. Cada bolsillo tiene una inflación promedio, de acuerdo a los servicios que adquiere. Sí. Eso es lo que está pasando a la clase media, alta y clase media. Y ese es el umbral para convertirse en clase media baja. ¿Cuál es ese umbral? Che, flaco, ya no puedo pagar la medicina prepaga, ya no puedo mandar a los chicos al colegio privado, me tengo que bajar para pagar la factura de luz, gas, agua o energía eléctrica porque no llega con los ingresos. Sí, o como dijo el ministro de Economía, vender dólares para pagar impuestos. La verdad, una locura. En el caso de el que los tiene, ¿no? Como ahora el gobierno parte de su política monetaria y fiscal para evitar, digamos, que se amplíe la brecha cambiaria y pueda efectivamente, eventualmente, en algún momento de la línea de tiempo, acá hasta fin de año, principio del año que viene, reducir esa brecha, hay una nueva tránsito de política monetaria y fiscal, es que mantengo el superávit fiscal,
por lo cual elimino subsidios de tarifa, etcétera, y a su vez, desde el punto de vista monetario, especifico la economía, o sea, ya no voy a emitir contra liquidación del campo, sino que después lo vendo en el paralelo. Eso va a generar que efectivamente en algún momento muchos tengan que vender efectivamente sus dólares para hacerse de pesos por cualquier motivo, ya sea para pagar una obligación tributaria, como decía Caputo, para meterse en la moratoria impositiva, para pagar bienes personales, o para, efectivamente, no te cierra el gasto corriente, bueno, tenés que utilizar parte de los ahorros. Te pregunto, Damián, es algo que sinceramente no sé la respuesta. Hoy el Banco Central vendió 145 millones de dólares. Todos los días está vendiendo, increíblemente, mucho más de lo que logró comprar en el primer semestre. Te pregunto, si vende el Central, ¿quién compra? Porque alguien se está llevando esta guita del Tesoro. Bueno, O del banco. primero, sí, las reservas ahora están en su momento más bajo desde los últimos 7 meses desde que asumió Milei, ¿bien? Sí. O sea, están en 26.200 millones de dólares. Sí. Cuando el Central ¿vende contra qué? Vende contra, por ejemplo, importación de energía, porque necesita vender para pagar necesita pagar esos compromisos. Vende importadores porque necesita hacerse justamente de dólares, le piden al Banco Central esos dólares. Y ¿qué pasa? Lo que apuesta el gobierno es dos situaciones. Una, este mes de agosto, estacionalmente tendría menor demanda por salida de reservas por energía, pero y se incrementaría la de los importadores porque le bajó el periodo para el pedido de esos dólares de 120 a 60 días, por lo cual casi te diría que tendría un equilibrio. Ahí la situación de reservas hacia adelante, tenemos que el gobierno estima que por blanqueo parte capitalizaría parte del Banco Central de la República Argentina. Las liquidaciones ahora no intervino tanto, Gaby, la última semana en el mercado paralelo, sino que hubo mejora en la liquidación del agro, pero ya estacionalmente eso se corta. Por lo cual, hacia adelante, te diría que depende de bancos, organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional. Algún analista económico financiero del mercado piensa que puede llegar a ejecutar un repro. Repro es esos. Sí, ayer nos contaba Jorge Chamorro lo que son los repros, sí. Bueno, puede llegar a ejecutar algún repro y nada, después a bancarla, ¿no? Ahora te pregunto, Dami, vos solés ser consultado por un montón de pymes, un montón de gente que necesita saber para dónde va esto. Y yo te pregunto, la situación en la que vos estás describiendo, en la cual el gobierno está diciendo, bueno, o el FMI me da algo, o me da... Hasta ahora no pasó, y no veo que vaya a pasar, y en ningún caso observo, vos decís ahora lo del blanqueo. Yo no sé, tienen todas las fichas puestas al blanqueo y sinceramente yo no siento que ese blanqueo le vaya a dar tanto como ellos esperan. No sé si vos tenés muchas consultas por blanqueo y si ves que va para adelante. Yo sabés que el blanqueo, ellos estiman entre 20.000 y 30.000 millones. ¿Y sabés, Gaby, que yo estimo que va a ser más? ¿En serio? Sí, ¿sabés ¿Por qué? Y te explico por qué. Porque el anterior blanqueo de Macri fue, digamos... desde el punto de vista jurídico malísimo, porque el propio gestión de Cambiemos después terminó reincorporando bienes personales, el gobierno de Alberto le subió las alícuotas, cobró impuestos de riqueza, o sea que falló el tapón jurídico. Pero ¿qué pasa? Eventualmente ahora el tapón jurídico es hasta el año 2038, por lo cual difícilmente tengas un nuevo blanqueo, y hay muchos dólares fuera del sistema. Sí, claro. Yo creo, y además es muy laxo, porque hay mucho, Gaby, de $100.000 debajo del colchón, mucho. Y vos no pagas nada. Entonces, de 100.000 puede haber muchos. Decís, che, pero pará, yo en definitiva esto los tengo y quiero esperarlos, ¿entendés? Quiero comprarme un auto, un bien, o una casa, lo que sea, ¿entendés? Sí. Yo creo que puede llegar a ser, pero no mucho mayor, ¿eh? Tampoco te pienses que va a ser el de Macri. Digo, 40.000, 50.000 puede ser. Tampoco soluciona mucho la situación, porque el gobierno de eso no cobra impuestos, sí mueve la economía, ¿se entiende? O sea, no cobra impuestos, cobra sobre el excedente de los 100.000. Y después otra situación, que vos me decís, Damián, ¿y vos qué ves hacia adelante? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la recesión que estamos transitando y caída del consumo, veo que mes a mes el consumo cae menos pero sigue cayendo, la actividad cae menos pero sigue cayendo y probablemente esta desprecificación de la economía sea un poquito más recesiva de la que esperamos. Nosotros estimamos que la economía este año va a caer entre 3 y 3,5% y el consumo va a caer 6,9%.
los datos esos son hacia adelante. El año que viene va a haber un rebote en la economía. La intensidad va a depender de cuándo se levanta el cepo. Yo no veo levantamiento del cepo, Gaby, hasta principio del año que viene, salvo que aparezca la estampita de Trump, pero tampoco lo veo, porque hasta incluso Trump ganando y, digamos, teniendo mayor vínculo con el Fondo Monetario Internacional, hay tiempos operativos para generar acuerdos. Así que tampoco lo veo hasta enero o febrero del año que viene, ¿no? Y el RIGI tampoco va a ayudar en lo inmediato, creo yo. Tampoco, ¿sabes por qué, Gaby? Salvo, siempre digo salvo, Gaby, salvo que, por ejemplo, el RIGI da la posibilidad de condiciones excepcionales para la inversión extranjera directa. Sí. Si el RIGI hace ese puente y reglamenta en ese punto, ejemplo, hablemos de Petronas, hablemos de cosa concreto, los malayos, ¿no? La empresa Petronas bien invierte en Río Negro para empezar efectivamente a realizar la infraestructura de explotación de gas. Gas natural licuado, sí. Exactamente. Bueno, si la empresa tiene que venir a 9.60 y ingresar sus dólares en ese valor, pero no los puede sacar a ese valor porque tiene que pagar impuesto país, no lo va a hacer. Va a esperar que se levante el cepo. ¿Me entendés? Entiendo perfecto. Entonces, si el RIGI, cuando reglamente, permite eso, y bueno, podés llegar a tener adelantamiento de eso. Si no, hasta que no se levante el cepo tampoco lo vas a tener. Damián, gracias por tu tiempo, muy claro como siempre, y es de bueno tener una mirada distinta para poder entender las cosas de otra manera. Te mando un abrazo muy grande, Damián. Un placer grande, Gaby. Cuando sea yo el Ajax Independiente, te voy a invitar también a mi platea. Bueno, voy a ver si quiero ir. Abrazo grande, Dami. Chao, Damián.